Muy buenos días a todos. En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía unidas. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Llegó correspondencia de los funcionarios y trabajadores públicos del Departamento de Fomento del Riego, de la Unidad de Acreditación de Inversiones, de los convenios CNR-GORE, CNR-CONADI, CNR-DOH, CNR-CEREMI, Agricultura, Administrativos y Apoyo Informático, y funcionarios de oficinas regionales, todos de la Comisión Nacional de Riego, en la que manifiestan su preocupación por la dilación del proyecto en tabla y solicitan tener presente la perspectiva de los trabajadores en su discusión. Eso sería en materia de cuenta, presidente. Ya. Gracias, secretaria. Le damos la bienvenida a la señora María Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Federico Errázuriz. Secretaria, nosotros en la sesión pasada tuvimos una dificultad con la votación de la indicación de 25, 25A, 35, 35A. Entonces sería bueno ver cómo la vamos a resolver. La senadora Allende está pidiendo la palabra. Sí, presidente, si me permite, le quiero señalar tanto a la ministra y a quienes nos acompañan, y lo quiero señalar con claridad, que me parece que la forma en que la ministra y los demás autoridades se comportaron con estas comisiones unidas no es la correcta. Quiero señalar que no comparto el que no hayan sido capaces de decirnos la intención que tuvieron, y que así se aprobó, de la prórroga por un año a través del proyecto de reajuste del sector público, sin haber dialogado ni con el presidente de las Comisiones Unidas, que es la mínima deferencia, por supuesto con ningún otro de los asesores, ni mucho menos con el resto de los senadores. Creo, ministra, yo sé que usted no desempeñaba este cargo anteriormente, pero no se hace así. Creo que se equivocó de procedimiento. Creo que lo mínimo es haber conversado con los presidentes de las 3 comisiones unidas. Creo haber informado que tenían esta intención de hacerlo por un año, esta prórroga. Nada impedía que se hubiese informado oportunamente y simplemente nos tomó a todos de sorpresa cuando esto se presentó en la Cámara de Diputados. Yo creo que es un procedimiento muy incorrecto, creo que no corresponde a la forma en que debe tratarse las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento. Lo digo porque por lo menos yo, como parlamentaria que asistí a todas estas reuniones previas, me siento que francamente no tuvieron la corrección ni la deferencia de avisarnos de que tenían la intención de presentar esta prórroga por un año, como se hizo en esta comisión. Yo lo único que espero a partir de ahora, ya que la prórroga existe, es que se apliquen los criterios que estábamos empezando a discutir para no seguir cometiendo los errores que hasta ahora ha conllevado estos famosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego. Me refiero a lo que ya ha sido ampliamente señalado, los más conspicuos empresarios, grandes empresas agrícolas que nada tenían que hacer realmente para estar recibiendo subsidios, simplemente por los resquicios y la mala aplicación de una política en ese aspecto mal diseñada que no tuvo las prevenciones. Como esto se prorrogó por un año, yo espero que realmente, obviamente, ya existen las partidas, digamos, asignadas y, por lo tanto, a la gente que se le tiene todavía asignar, se cumpla con los criterios. Y espero que esto no siga, que en este año tengamos que seguir presenciando y enterándonos por la vía de ciertas investigaciones que se hacen en los medios, de que va beneficiando a personas que en absoluto lo necesitaban y que es un abuso completo. Yo entiendo que hay efectivamente campesinos o digamos, economías familiares, campesinas u otros, que realmente les puede ser muy positivo el recibir la bonificación para el riego. Pero esto no es la idea de que esto beneficiara a estos grandes, y eso lo hemos dicho una y otra vez. Así que, presidente, quería poner constancia de mi malestar. Yo lamento profundamente y no puedo dejar de decir, aquí tenemos 3 presidentes de comisión, el presidente que preside de la Comisión de Agricultura, el senador Castro, la senadora Órdenes de Medio Ambiente y la senadora Muñoz, que no ha llegado todavía, de Recursos Hídricos. Ninguno de los 3 se le informó. Yo me pregunto, ministra, ¿por qué usted hace estas cosas de esta manera, presidente? Realmente ya lo hizo, ya está, pero quiero dejar constancia de mi molestia.
quiero dejar constancia que así no se trabajan las relaciones gobierno-parlamento, que así no se crean confianzas que son indispensables para avanzar e intentar consensuar acuerdos que nos permitieran avanzar hacia lo que queremos, buscar una mejor ley y, por cierto, que no estábamos de acuerdo con la prórroga inicial que ustedes habían planteado de los 12 años. Eso de ninguna manera. Pero estábamos tratando de encontrar mejores criterios y estábamos tratando de encontrar plazos más razonables. Bueno, ahora ya está por la vía de la ley de reajuste del sector público, imagínense, por la vía de la ley de reajuste del sector público, la prórroga un año. Entonces yo lo único que digo, a lo menos, que en este año que se va a aplicar, por lo menos se respeten los criterios que estamos señalando en estas comisiones unidas y que esa era la intención. Y no más tener que estar informándonos de los grandes empresarios beneficiados, porque es francamente una burla a los pequeños que realmente o medianos que lo pueden necesitar. He dicho, presidente. Tiene la palabra la senadora Carvajal. Gracias, presidente. Yo sumarme a lo que ha dicho la senadora Allende. Gracias, presidente. Yo sumarme completamente a lo que ha dicho la senadora Allende. Creo que la esperanza, la verdad, yo la perdí en este gobierno y la perdí también en esta cartera, en este ministerio, en quien he señalado no solo el día de ayer en la Comisión de Agricultura, que formó parte, sino con este tipo de señales, donde hay una absoluta falta de respeto a este poder del Estado que nos honramos en representar y en donde ha habido en estos años una superprepotencia de cómo se legisla. Yo nunca vi en un periodo legislativo tal ausencia del Ministerio de Agricultura, y me refiero a la persona de su ministra, que veo acá, sino en esta Comisión de Agricultura del Senado. Fui parte de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la precedí, y jamás hubo una ausencia tan notoria, no solo en la forma de coordinarse con este poder del Estado, sino que también en la forma y en el trato y en la superprepotencia que hemos visto. Yo solo señalar muy claramente que a mí me parece de suma gravedad que se adopten este tipo de medidas cuando hay una discusión que aquí se ha generado respecto a la prórroga que sabemos y que es justamente la insistencia que hemos hecho, quienes representamos regiones en donde el agua, a propósito del cambio climático, no solo la mía, probablemente en Ñuble y Biobío, sino que en muchas del país, el tema de los recursos van orientados generalmente a aquellos que tienen infraestructura, que tienen grandes extensiones territoriales, que además tienen muchos derechos de agua a su haber, que no utilizan, que especulan, que venden, y creo que son ellos mismos que hoy día están instalados seguramente, y que la ministra conoce muy bien porque están sumamente también señalados en los registros, etcétera, y quienes son, en definitiva, quienes reciben acceso a estos recursos. Nosotros queremos cambiar aquello y eso hemos querido que aquí hubiese habido la misma sinceridad en el trabajo, que hubiésemos tenido conocimiento de aquella medida de prórroga y, bueno, sin perjuicio de eso yo me llego y tendremos que generar, a propósito de los cambios que la gente de los sectores y las regiones rurales esperan, con la esperanza que yo sí tengo en el futuro gobierno, en el gobierno del presidente electo Gabriel Boric, y que en este gobierno, permítame, ya perdí hace mucho rato. Gracias, presidente. Antes que la ministra le demos la palabra, el senador Elsalda está pidiendo la palabra y para dar la palabra a los demás senadores también para poder, después que la ministra pueda responder. Presidente, lo que pasa es lo siguiente, que yo creo que si empezamos a votar el proyecto no va a salir debidamente articulado ni coherente. Yo valoro el esfuerzo que han hecho los asesores de los senadores con los representantes del gobierno, pero me daría un tiempo adicional para acotar las diferencias y de manera tal de aprobar un proyecto que quede coherente. Yo creo que si hoy día empezamos a votar, podemos resolver formalmente la iniciativa, pero no va a salir una buena ley. Se ha hecho obviamente una crítica fundada por parte de las senadoras Carvajal e Isabel Allende respecto de la situación vinculada al reajuste del sector público, pero bueno, si hay un plazo adicional de vigencia de la ley, eso debiera permitirnos que seamos un poquito más serios en la tramitación y por tanto yo daría un nuevo mandato a los asesores para acotar lo más posible las diferencias y tratar de tener un texto que sea meridianamente coherente. Esa es mi propuesta, mi humilde propuesta para resolver este tema. De todas maneras, creo que no es muy funcional para el trabajo 3 comisiones unidas, porque es casi una sesión de sala y por tanto no se ha avanzado mucho.
Para el futuro yo creo que con suerte podríamos tener 2 comisiones unidas, 10 integrantes. Aquí ha habido, bueno, hay varios que tienen 2 o 3 votos, pero estamos hablando de un número significativo de senadores y senadoras y eso dificulta el trabajo acotado al debate en particular de una iniciativa que no es simple como la que estamos debatiendo en esta comisión. Yo de todas maneras además tengo que hacer un reemplazo en la comisión de gobierno porque se está votando otro proyecto, pero quería hacer esa propuesta. Gracias, senador. Me parece una buena idea. Senador Pizarro. Sí, presidente. Yo no sé, pero algo pasa en estas comisiones porque en cada sesión, en vez de ir acercándonos, vamos generando un ambiente más tenso, más disruptivo. No hay posibilidades de avanzar porque en cada sesión vamos aumentando los prejuicios, las diferencias, en fin. Por eso me parece interesante lo que plantea el senador Elizalde. Yo sé que tenemos que partir volviendo a hacer una votación respecto de temas que son súper complicados y respecto a los cuales en la sesión anterior se empató. Hay un cuestionamiento que ya se hizo a propósito de la discusión de la ley de reajuste en las comisiones y en la sala cuando se vio respecto a de que se incluyera en la ley de reajuste una prórroga de 1 año en los subsidios a la ley de riego. Y que era obvio que se tenía que hacer. Las leyes de reajuste son como cajón desastre, por decirlo de alguna manera, porque todos los años se le incluyen temas que quedan pendientes en otros, que requieren ser aclarados de los BTF, de la ley de riego, de esto, del otro, como todos los años y en todos los gobiernos. Desde que estoy aquí he visto cosas increíbles incluir en la ley de reajuste. Entonces, el tema yo entiendo que el reclamo no va porque se haya incluido ahí, el tema va porque no se nos haya informado. Pero también creo que es exagerado decir que poco menos que no ha habido un debate ni un diálogo con el Ministerio de Agricultura, porque si algo hemos estado haciendo durante todo este tiempo es que nuestros asesores, por lo menos los míos, han trabajado con los asesores de oposición y de gobierno con el Ministerio y con la ministra ahora. No puedo decir lo mismo del ministro anterior. Pero, no sé, me da la impresión de que hay un mal ánimo. Además, me da mucha pena que no estén los senadores acá, porque el hacer comisiones unidas era justamente para tener enfoques distintos frente a un tema que es común. Por eso está medio ambiente, por eso está agricultura. En estricto rigor, esta es una ley de subsidio al riego para fomentar la inversión privada en infraestructura de riego. Y es para favorecer la producción, la seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola, etcétera, armonizado con el medio ambiente, y son temas que se han conversado acá abiertamente. Entonces, si más encima no están los colegas, no podemos estar traspasándonos los votos así como así, porque son realidades distintas. Esto que se vota, que deberíamos tener una votación de nuevo, en mi región, aprobar alguna de las indicaciones significa liquidar la agricultura pequeña de la región, liquidar a los pisqueros, liquidar a los productores de fruta, liquidar a los hortaliceros, liquidar a todo el mundo. Y bueno, y aquí a veces se presentan con muy buena intención, pero es difícil conciliar las distintas posturas. Entonces, yo acogiendo lo que plantea el senador Elizalde, le diría que prefiero hasta suspender la sesión y ver de qué manera articulamos de nuevo un espacio de diálogo donde podamos mínimamente reconstruir confianza, porque aquí también se ha ido perdiendo la confianza entre todos. No me parece que sea la manera mejor de legislar. Si algo tenemos ahora, a propósito que se aprobó la ley de reajuste, por lo menos los recursos para 1 año, es que tenemos un tiempo y un espacio para poder discutir más tranquilos estos temas. Así que me sumo a la petición hecha por el senador Elizalde. Efectivamente, senador Pizarro, los asesores han trabajado muchísimo y han trabajado con el Ejecutivo, pero hemos llegado
con unos acuerdos y a veces ha llegado a la sala y algunos senadores no han reconocido esos acuerdos. Entonces, a mí me parece bien la propuesta del senador Elizalde de poder hacer un paréntesis y pedirle a los asesores que trabajen nuevamente con el Ejecutivo, y también yo incluiría a la Secretaría, de tal manera que podamos agrupar las diferentes indicaciones y trabajarlas para poder tener más claridad, pero también pedirle a los señores senadores que conversen con sus asesores para que también estén al tanto de lo que ellos también están acordando dentro de este trabajo que ha sido grande. Yo sé que han trabajado mucho, pero, como digo, hemos llegado a la sala y hemos tenido algunas discrepancias. La senadora Allende está pidiendo la palabra nuevamente. No sé qué senador más va a pedir la palabra para poder darle la palabra después a la ministra para que vaya dando alguna explicación. Presidente, primero, yo sé lo que señalaba el senador Pizarro, ya llevamos suficiente tiempo para saber que muchas veces en la ley de reajuste del sector público se ponen las distintas cosas, pero yo hablaba de cierta deferencia que no la vi y creo que es algo diferente. Yo estoy reclamando por la deferencia que no la tuvieron con usted ni con uno de los presidentes de las respectivas comisiones, lo primero. Después querría decir de que yo creo que han trabajado y mucho los asesores y por lo tanto no comparto que se diga que no se ha trabajado. De hecho, creo que hemos hecho el esfuerzo de ajustar nuestros horarios para poder estar aquí 3 comisiones y en general hemos hecho un esfuerzo los senadores por estar presentes y avanzar en la medida que los asesores trabajaron bastante, sobre todo poniéndole énfasis en lo que hemos dicho una y otra vez, que esto no puede beneficiar a grandes, sino que está y tiene que estar canalizado para los pequeños y los medianos. Ese es el sentido, sobre todo con el cambio climático y la situación dramática. Ha salido en la prensa que el año 21 está considerado el peor año en la historia que se conozca en términos de sequía. Por lo tanto, la situación que se vive en general en todo el país realmente más que nunca nos está exigiendo entonces que tenemos que apoyar a los que más lo necesitan. Y lo tercero, yo recojo lo que acaba de decir el senador Elizalde y que también está de acuerdo el senador Pizarro. Yo creo que hay que suspender esta sesión. Creo que nuestros asesores con el Ministerio y, por cierto, la Secretaría pueden trabajar las indicaciones y nos hacen un informe con todas las indicaciones y así solo tendríamos una sesión donde nos volvamos a juntar y conozcamos la totalidad, digamos, de lo acordado en esas indicaciones para hacer algo más coherente. Y efectivamente, como vuelvo a reiterar, yo espero que ya que se logró la prórroga de un año a través de la ley del reajuste del sector público, se apliquen los criterios que debieran estar ya vigentes con esta ley que todavía no hemos aprobado, pero que debieran ser. Y no espero que nunca más tengamos entonces que estar lamentando de que se deriva o se desvían estos apoyos o estas bonificaciones hacia aquellos que no lo necesitan. Así que yo comparto, presidente, que suspendamos la sesión, que nuestros asesores trabajen con el Gobierno, por supuesto, y que nos presenten, que puede ser en 2 semanas, antes del receso, evidentemente, todos los acuerdos, que no dudo que a esta altura va a poder avanzarse bastante, nos presenten de una vez todo lo que se haya acordado y en una sola sesión, habiendo sido acordado, los podemos despachar. ¿Alguna señora senadora o senador quiera hacer uso de la palabra? Ya. Entonces, le ofrecemos la palabra a la señora ministra de Agricultura. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio volver a saludar a los senadores y senadoras de esta comisión conjunta. Quisiera hacerme cargo de los comentarios que se realizaron anteriormente con respecto a la duda que existió de la forma de presentar la indicación como glosa en el reajuste del sector público. Hicimos llegar una carta con una carta extendida respondiendo sobre esta indicación y la legítima duda que pudimos anticipar comunicándoselas con anterioridad, pero que los plazos no lo permitieron. Y eso, en el fondo, quiero reforzar que con todos los senadores y senadoras de esta comisión hablé, o al menos intenté hablar, para poder explicarles de forma personal lo que había ocurrido y poder quizás de forma bien sucinta decir que estamos en una ley que ha tenido una tramitación más larga de lo que esperábamos. La anterior
prórroga que fue presentada por la presidenta Bachelet el 2 de marzo del 2009, fue despachada por el Congreso el 5 de noviembre del mismo año. Nosotros esperábamos tener más o menos los mismos plazos de discusión y, como hemos visto, esta discusión se ha alargado, enriquecido el programa de un proyecto que, insisto, se enmarca en esta necesidad de hablar de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, y en el contexto que, como decía la senadora, de cambio climático y sequía, hace cada vez más evidente esta necesidad. Un proyecto de ley que desde un inicio incorporó la focalización en la pequeña y mediana agricultura como parte central de las modificaciones que estábamos solicitando. Recordemos que la ley actual terminó su vigencia el pasado 4 de diciembre. Con eso teníamos fundamentos legales para limitar la entrega de bonificaciones a 7 concursos que estaban ya resueltos este año. Y además tenemos la incertidumbre de los 160 funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, que si bien teníamos presupuesto asignado para ello, quedan sin un marco legal para poder determinar y justificar sus funciones. Es por esto que esta glosa se presentó no para que durante el año o que tengamos vigencia un año más, sino que para darnos justamente estos meses sin una ventana que pudiese permitir que la Comisión Nacional de Riego continúe con sus funciones, pero ojalá terminar cuanto antes esta discusión para poder reemplazar la anterior ley con estas modificaciones, que es lo que buscamos todos los que estamos en esta sala: focalizar los recursos de los pequeños y medianos, tener medidas de mitigación en el medio ambiente y tener agilización para distintos procesos de emergencia que hemos levantado durante este tiempo para poder perfeccionar este instrumento. Esta prórroga nos permite el tiempo necesario para esta discusión y también queremos decir que apenas tengamos esta prórroga, esta es la ley que va a entrar en vigencia por los concursos futuros del próximo año. Nuestra intención siempre ha sido estar disponible para todas las discusiones que nos han solicitado, en este caso y en todos los que se nos han requerido. Y por eso es que ponemos a disposición a los equipos técnicos para lo que muy bien, todos los senadores han solicitado. Podemos hacerle llegar, presidente, y por su intermedio a todos los senadores y senadoras, una minuta donde hemos analizado, más que indicación por indicación, los puntos que tenemos disenso, donde todavía no tenemos algo consensuado, que muchas veces se expresan en distintas indicaciones y que quizás por eso se nos ha dificultado este proceso de poder llegar a un acuerdo. Recordemos la última votación que tuvimos, la última sesión, donde de un artículo íbamos a otro, que se vinculaba con otro, y eso nos dificultó la discusión. Si es que ustedes así lo estiman necesario, podemos hacerles llegar o quizás también podemos comentar los enunciados de los 6 puntos donde nosotros vemos que están los puntos más críticos, donde los equipos técnicos y ponemos a disposición el Ejecutivo podamos consensuar las respuestas que reúnan todos los artículos relacionados a una inquietud y que podamos avanzar, ojalá cuanto antes, en un instrumento que es fundamental, no solamente para los agricultores, sino para la seguridad alimentaria de nuestro país y para el apoyo y desarrollo del mundo rural. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra a algún señor senador o senadora? Senadora Allende. Recogiendo lo que dice la ministra, yo creo que está claro de que espero que nos vamos a enfocar en la focalización, en el cultivo de ladera, en el ahorro efectivo del agua, en fin, el mercado de consultores, los infractores, drenaje, temas que obviamente no importan, porque además quiero decirle y recordarle a la ministra que si bien es cierto, ella recordaba que la vez pasada fue mucho más rápido, sí, no teníamos el nivel de emergencia, el cambio climático que tenemos ahora. Y eso es un tema que ha variado muchísimo y no lo podemos seguir ignorando. Y esa es la razón de ser que aquí esté no solamente agricultura, sino que esté medio ambiente y recursos hídricos. Aquí están las respectivas presidentas, porque si no consideramos la situación de que nos está ocurriendo en términos ambientales
y lo que significa la vulnerabilidad que tenemos como país con respecto al cambio climático y el ciclo de sequía que estamos teniendo, la verdad es que no podemos limitarnos a hacer, por favor, una mirada de decir, le vamos a entregar este subsidio de bono de riego sin tener el conjunto. Y por eso que decía más que nunca, con la situación que estamos viviendo. Entonces, estamos de acuerdo, espero que la ministra considere estas situaciones y que entienda, digamos, los criterios orientadores que nos preocupan y que queremos buscar las mejores condiciones para que se focalice no solo en pequeños y medianos, sino que también en los términos que hemos señalado, porque está también la situación de los ecosistemas, del cambio climático y de las otras preocupaciones que hemos expresado. Eso, presidente. Gracias, senadora. Bueno, estamos ya todos de acuerdo. Ministra. Apagar el micrófono, senadora Allende. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Presidente, nosotros tenemos una lista de 6 puntos. ¿Le parece que la pudiéramos leer aquí en presencia de los senadores? Porque a lo mejor podemos incluir otros puntos, pero al menos consensuamos entre nosotros cuáles son los puntos que podemos tratar y poder profundizar, si así usted lo estima, presidente. Por favor, adelante, ministra. Perfecto. Muchas gracias, presidente. El primer punto que tenemos es con respecto a la focalización, la incorporación de las ventas como elemento que permite focalizar el instrumento de la pequeña y mediana agricultura. Recordemos que la prórroga actual incluye la focalización, pero solamente en el tamaño del predio. Recordemos que se incluyó, se incluyó un cambio de poseer a de postular a poseer, y eso limita en el tamaño del que postula el proyecto, pero todavía no hay consenso en la incorporación de las ventas como una variable para focalizar aún más este instrumento. Ese sería el primer punto que nosotros vemos para trabajar. El segundo punto, que lo vemos complejo, es la exclusión de los grandes agricultores en los beneficios de proyectos extraprediales, entendiendo que las construcciones o las obras extraprediales justamente tienen este carácter de bien común, que es muy difícil diferenciar cuando, por ejemplo, un canal es revestido, que hayan agricultores pequeños y grandes, es como hacer una distinción en un camino, cuando el camino pasa por distintas propiedades independientes del tamaño. Y ahí vemos que una exclusión de ese tipo pudiese finalmente perjudicar a los pequeños agricultores que justamente postulan con toda la agrupación o con toda la asociación de canalistas, donde el cofinanciamiento además es proporcional a los derechos de agua y es por ende se benefician de ese cofinanciamiento de aquellos que pueden tener mayores derechos en pos de esta construcción de un bien común que va al corazón de mejorar la eficiencia hídrica. Eso también vemos un punto. El tercer punto es la prohibición de la bonificación de cultivos en ladera. Y eso ahí hay un tema que tenemos que poder consensuar, dada la diversidad de las situaciones de las distintas regiones, y tenemos ahí algunas conversaciones con los consultores para poder avanzar en cómo vamos a regular por sobreprohibir si es necesario o definitivamente tomar las medidas que ustedes crean necesarias. El cuarto punto que tenemos es combatir la concentración de los consultores. La indicación había sido en prohibir la presentación de más de 5 proyectos, que creemos que va en desventaja a los pequeños, porque los consultores van a elegir los proyectos más grandes. Y ahí, estando muy de acuerdo con el espíritu de eso, creemos que podemos todavía trabajar en una indicación que nos haga fortalecer la competencia, aumentar los consultores de una forma que no sea prohibir en la cantidad de postulaciones, sino que buscar otros mecanismos. El quinto es la duración del instrumento, el plazo, que todavía no tenemos consenso. Ese es otro tema que tenemos que conversar. Y el sexto, que al menos tenemos nosotros, es la recuperación de ecosistemas y de agua para otros fines. Y aquí es la discusión de la obligación de usar, por ejemplo, el 10% del proyecto en recuperación ambiental para todo tipo de proyectos. Y eso es cómo vamos en el fondo reconociendo la pertinencia de usar este instrumento para fines que compartimos, pero que creemos que hay otros instrumentos para poder apoyar tanto la recuperación del medio ambiente u otras labores propias de otros instrumentos.
Esos son los 6 puntos, senador, que tenemos, entendiendo que en temas de medio ambiente estamos de acuerdo en limitar las nuevas superficies en áreas de restricción, proteger el bosque nativo está incorporado, proteger humedales y turberas también, evitar los conflictos en entubamiento. Y es por eso que lo que he mencionado, estos 6 puntos, son los que por lo menos nosotros como Ejecutivo vemos que están los conflictos. Con gusto podemos conocer opiniones de otros senadores que puedan determinar otros puntos que los podamos incluir, pero de esta forma, tal como lo decían ustedes mismos, podemos con los equipos reunir las distintas indicaciones y poder resolver, porque actualmente hay indicaciones que dicen una cosa y otra en otras indicaciones que no nos están permitiendo fluir en el resultado de estas conversaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. Senadora Allende, tiene la palabra. Sí, presidente, yo creo que la ministra ha dado una lista que en general responde a las inquietudes que tenemos y tenemos que avanzar. Y exacto. Yo solo le quiero agregar algo que lo dije del día 1, pero no hemos logrado tampoco en eso tener más claridad, que son las hectáreas ponderadas. Yo creo que ese tema es necesario revisar, queremos claridad, no la hemos logrado, al menos yo no he logrado, y creo que eso es un tema que vale la pena revisarlo, a ver si logramos algún acuerdo. Gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Ya. Estamos de acuerdo entonces en lo que nos planteaba el senador Elizalde de poder pedirle a los equipos técnicos a trabajar en conjunto con la Secretaría y el Ejecutivo, de tal manera de que pudiésemos agrupar todas estas indicaciones y que nos hagan una propuesta para poder ya en el más corto plazo votar todas estas indicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estamos de acuerdo entonces. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.